Sean bienvenidos a la sustentación de la tesis por la Universidad IEXPRO, titulada Causas que inciden en el bajo rendimiento académico de los alumnos del segundo semestre Grupo B del Bachillerato José Antonio Jiménez de las Cuevas del Estado de Puebla. Presenta su servidor Miguel Ángel Méndez Hernández, asesorado por el doctor Francisco Sergio Díaz González, y fecha de sustentación 7 de enero del 2024. En el documento se presenta evidencia de las causas que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes que cursan el nivel medio superior. El siguiente documento se compone de 4 capítulos. En el capítulo introductorio incluimos lo que es la problemática a tratar y la identificación de la problemática. En el capítulo 2 se contextualizó el marco teórico y los conceptos que sustentan a esta investigación. Y en el capítulo 3 se describen las metodologías. Se integra también el capítulo número 4, el cual incluye lo que son los resultados obtenidos y la propuesta. El rendimiento académico se ha convertido en la mayor preocupación de las instituciones educativas, especialmente cuando se presenta un bajo nivel, situación que es más latente en una educación post-pandémica, que trajo consigo grandes rezagos en conocimiento y sobre todo determinantes contextuales que propiciaron la decisión de trabajar o continuar estudiando. Existen investigaciones que hasta el momento coinciden en que la pandemia por COVID-19 trajo consigo una pérdida de aprendizajes que pondrá en riesgo la calidad educativa que se pretende alcanzar, puesto que lo que hace unos años se construyó, ahora en las actuales generaciones costará el doble para poder llegar y alcanzar los niveles máximos hace 5 años. El capítulo 1 consta del fundamento de la investigación. Como primer apartado encontramos lo que es el planteamiento del problema. Este problema surge en el Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas, turno matutino en la ciudad de Puebla. Surge por la alarmante situación que se dio con respecto al diagnóstico inicial que se aplica cada vez que se incorporan los estudiantes a un nuevo semestre. Este diagnóstico, ¿no? Conocido como mejor EMS, el cual pues pretende evidenciar los niveles de conocimientos que los estudiantes generaron a partir de que ellos se resguardaron en 2 años en confinamiento por COVID-19, pues resultó alarmante por el hecho de que solamente 2 alumnos habían aprobado con calificación mínima de 6 y el resto había reprobado, que representó un 98% de alumnos. Esto para los docentes de la institución, incluyéndome a mí, pues consideramos que fue alarmante estas cifras que arrojó el diagnóstico, sobre todo porque se evaluaban elementos como razonamiento matemático, comprensión lectora y algunos conceptos científicos. Entonces nos dimos cuenta de que carecían de estas habilidades. Por tal razón surge como un problema para la institución. Recabar esta información nos iba a permitir a nosotros identificar cuáles eran los niveles de conocimientos que habían obtenido durante esa pandemia. Por tal razón, surgen las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son las causas que inciden en el bajo rendimiento de los alumnos del segundo semestre B del Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas? ¿Y qué importancia tiene la motivación para resarcir el bajo rendimiento académico de los alumnos del segundo semestre B del Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas? Estas 2 preguntas surgen a partir de la problemática sobre los resultados que arroja el diagnóstico Mejor EMS que se aplica por la Dirección General de Bachilleratos al inicio del semestre en el estado de Puebla. Las principales razones por las cuales
consideramos, ¿no? Que se requería hacer esta investigación, pues son prácticamente las carencias que se generaron durante la pandemia, sobre todo el acceso a estos conocimientos, el acceso a las tecnologías, el acceso pues a las clases mediante videoconferencias, ¿no? Entonces, la presente investigación fue el resultado de la evaluación diagnóstica y formativa para la mejora del aprendizaje en los estudiantes de educación media superior, conocida como Mejor EMS, la cual tiene como propósito ofrecer información valiosa a docentes y escuelas sobre sus propios estudiantes, que actualmente la prueba se aplica, ¿no?, a un 100% de las aulas se aplicó durante el inicio del ciclo escolar 2021-2022. La aplicación de Mejor EMS en media superior evidenció las carencias que los estudiantes tenían precisamente en comunicación y pensamiento matemático. Esto se le atribuye al confinamiento del COVID-19, situación que resultó alarmante para la permanencia en el nivel bachillerato e incrementó pues prácticamente la reprobación. Por tal razón, surgen los siguientes objetivos para la presente investigación. Se pretende que a partir del objetivo general se detecten las causas que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del segundo semestre, Grupo B del Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas, y sumándose a esto, se determinan dos objetivos específicos. Analizar los resultados que arroja el instrumento de evaluación diagnóstica y formación para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de educación media superior y determinar las causas del bajo rendimiento académico que generó la pandemia de COVID-19. El impacto que se pretende mostrar en esta investigación es actualizar, ¿no?, cuáles son las causas que son fundamentales para poder reconocer las dificultades a las que se enfrentan nuestros estudiantes que actualmente cursan este nivel, ¿no? Sobre todo porque la evaluación diagnóstica nos proporcionó información sustancial que resultó, ¿no?, eh, alarmante para la comunidad educativa. Entonces, a partir de esta tesis, esta investigación, pues podemos reconocer, ¿no?, cuáles son esas causas y poder posteriormente tomar algunas medidas para poder atenderlas. El capítulo 2 comprende el marco teórico de esta investigación. El marco teórico se define como como la fundamentación sobre la cual se sustenta la investigación, la cual va a ser evidente las principales teorías, referentes y antecedentes históricos que permiten guiar el tema a investigar. Sobre todo porque en esta institución el contexto que prevalece es un contexto semi-marginal, ¿no?, donde las dificultades a las que se enfrentan la mayoría de los alumnos es el abandono en la institución y un bajo rendimiento académico. El segundo capítulo de esta investigación integra lo que es el marco teórico y como primer elemento tenemos a los antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación pues nos van a permitir comprender qué tenemos con respecto al tema, ¿no?, a la problemática que se plantea. Se retomaron se retomaron tres investigaciones, una internacional y dos nacionales, las cuales pues nos permitieron reconocer en qué posición se encuentra esta información, sobre todo porque no hay como tal, ¿no?, conocimiento aún de la situación académica que enfrentaron los alumnos durante la pandemia y sobre todo al regreso a una aula 100% presencial, considerando que el bajo desempeño académico que mostraban, pues fue sustancial para determinar la presente investigación.
El otro elemento que conforma nuestro marco teórico son las bases teóricas. Consideramos que estas bases teóricas, o considero que estas bases teóricas, pues nos van a permitir, ¿no? Reconocer de qué punto debemos de partir, desde qué perspectivas teóricas, desde qué aportes, tanto pedagógicos como históricos sociales podemos intervenir, ¿no? Entonces, determiné que la primera base teórica para esta presente investigación fue la teoría de las perspectivas de metas, la cual pues nos muestra que los estudiantes pues tienen metas que se plantean y los motivan para que se puedan, y para que estas se puedan generar, pues debemos de reconsiderar cuál es el desempeño que ellos poseen y contribuyen a su desarrollo académico, ¿no? Y fue un indicador muy importante para esta investigación, la motivación, porque al ser motivados ellos en su desempeño van a generarse una especie de expectativas, y esas expectativas contribuyen específicamente a generar metas, lo que probablemente en estos alumnos, al estar en confinamiento durante 2 años, pues no tenían claro qué finalidad, ¿no? Tiene la educación media superior para poder mantenerse y para poder incrementar su desempeño. La otra base teórica considerada es lo que propone Erik Erikson en sus estadios, ¿no? Nos dice que la población en la cual en la cual me centré para la investigación, pues experimenta una transición emocional de caos. Y aquí cae, pues prácticamente, pues en el propio estudiante una dificultad de adaptación a a esa transición que él tiene en el nivel secundaria al nivel bachillerato, donde pues se prevalece una independencia cognitiva y las exigencias académicas son mayores. Por lo tanto, requiere que el propio alumno genere una autorregulación individual. Entonces, la teoría de la motivación me permitió identificar necesidades cognitivas que desarrollaron para generar un buen desempeño académico. La tercera base teórica es la motivación y la conducta humana. Si bien es cierto, el aprendizaje no surge únicamente por lo que nos rodea, no debe de haber un interés, algo que nos motive a definir esas metas. Entonces, por lo tanto, en esta investigación se pretendió que a través de esta teoría el alumno priorizara necesidades de acuerdo a su edad y generara de manera cognitiva estrategias académicas que le permitieran generar un autoestudio y llegar a lo que posteriormente se conoce a una autorregulación y a un autoaprendizaje, donde ellos pudieran reflexionar cuáles eran sus necesidades cognitivas y qué niveles superiores podrían alcanzar durante su proceso académico, lo que podría ayudar a mejorar en su rendimiento académico. Y por último, tenemos la base teórica de la autorregulación educativa. Esta nos permite, sobre todo, reflexionar sobre las estrategias que los estudiantes han generado de manera cognitiva y poder generar en ellos una autorreflexión y autorregulación de sus propias habilidades. Que algo que observé durante esta investigación fue que los estudiantes carecían de este elemento, ¿no? Ya que no se sentían motivados por tomar iniciativa durante la sesión, o se sentían, no reconocían aún cuáles eran las metas o qué finalidad tenía la educación media superior para ellos. A continuación, se destacan los términos que prevalecieron en el estudio y que sirvieron de base para ubicar el estado actual de la presente investigación, que conforman al marco conceptual. Tenemos en la tesis se contemplaron el rendimiento académico, el bajo rendimiento académico, la motivación, la adolescencia y la autorregulación en el aprendizaje. El rendimiento académico, según Plack y Aliagas 2013, hay consensos en que los factores asociados al desempeño académico pueden tener su origen en dos grandes ámbitos:
los determinantes personales y los determinantes sociales. En el primero se incluye la inteligencia, las aptitudes, la asistencia a clase y otros. Estas variables permitieron relacionar, ¿no?, el rendimiento académico desde una perspectiva de factores tanto internos como externos que precisamente se destacaron durante esta investigación. El bajo rendimiento académico, pues se convierte en un proceso crucial que nos lleva a que el alumno se desmotive, a que tenga pues un buen rendimiento. Y esto, pues a su vez, es contribuido por un contexto interno y un contexto externo, sobre todo los factores socioeconómicos y los factores culturales a los que se enfrentan. La motivación como tercer concepto dentro del marco conceptual, pues se influye o prevalece sobre todo en esta dirección que los alumnos deben alcanzar con respecto a las metas que se plantean, ¿no? El sentirse motivado en un proceso dentro de su conocimiento, pues lo conlleva a reflexionar para qué le sirve y generar esas metas que finalmente se está trazando en su proceso de preparación en esta educación. La autorregulación, otro elemento, otro concepto que retomamos y que autores como Zimmerman 2000 nos dice que es una forma de procesar el pensamiento de manera autogeneradora, tanto emociones y acciones que nos permiten planificar y adaptar cíclicamente la obtención de objetivos personales. De esta forma, la autorregulación pues, nos permite generar nuestras propias estrategias de aprendizaje que los alumnos puedan utilizar para activar durante el proceso de su conocimiento y puedan alcanzar las metas que se han fijado para sí mismos. Y por último, sabemos que la adolescencia es una etapa en la que se encuentran estos estudiantes del segundo semestre Grupo B, pues es una etapa en la que ellos prácticamente experimentan una crisis psicosocial que les permite alcanzar una identidad y al mismo tiempo, pues, desequilibrarlos en sus decisiones, ya que ellos se enfrentan en esta cuestión del caos porque empiezan a tener experiencias enfocadas hacia la adultez. El capítulo 3 de la presente investigación conforma al marco metodológico. El marco metodológico constituye prácticamente esas técnicas, esos paradigmas que utilizamos en la investigación. El siguiente apartado se presentan los aspectos determinantes de la metodología que dirigió a la investigación, la cual destaca los métodos, los tipos de investigación, los paradigmas, los instrumentos para la recolección de datos y además se define la población y la muestra que se analizó. También se plantea la triangulación de la información a través de matrices que nos permitieron correlacionar ambos instrumentos. A continuación voy a explicar qué instrumentos, qué paradigmas sustentan esta investigación. El paradigma de investigación que se determinó que el paradigma que sobresale en esta investigación es el interpretativo, ya que nos orienta al análisis de datos y componentes de la problemática delimitada según el análisis de esta investigación. También se buscó gestionar el conocimiento en base a las interconexiones de elementos que pueden estar fuertemente influenciados en la manera de percibir, descubrir y comprender. Asimismo, se pretendió que a través de esta investigación se dotara de suficiente evidencia para determinar las causas que fortalecen el bajo rendimiento académico y posteriormente dar respuesta de manera asertiva y coherente al problema identificado en esta investigación. El tipo de investigación que prevalece es el descriptivo, ya que el objetivo del estudio fue mostrar a través de los datos cualitativos información sustancial sobre las principales causas del bajo rendimiento académico y la motivación que los alumnos del bachillerato tienen ante su desarrollo cognitivo. Específicamente estamos hablando de los alumnos del segundo
semestre Grupo B del Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas. La técnica e instrumento de recolección de información que se utilizó fue la técnica de la encuesta y la observación, por esa flexibilidad y adaptación al contexto en ese momento, ya que estábamos de manera presencial, pudimos aplicar mediante la encuesta, el instrumento. El cuestionario y la lista de cotejo, estos instrumentos nos permitieron conocer los puntos de vista que tenían los estudiantes con respecto a la motivación de, de estudiar en el nivel medio superior y en cuanto a cuáles eran las habilidades que tenían o desarrollaron durante su desempeño académico. La población y muestra que se analizó fue prácticamente alumnos que oscilan una edad de entre 14 y 15 años. La población de análisis comprendió un total de 46 alumnos, puesto que se trabajó esta investigación con alumnos del segundo semestre Grupo B, los cuales eran 19 mujeres y 27 hombres. La muestra se determinó mediante el desarrollo de la técnica de muestreo por tipo sistemático o criterial, la cual consistió en un procedimiento de fijar, en este caso, el criterio que nos permitió identificar el tipo de muestra, fue en base a las calificaciones obtenidas en los dos primeros bloques del semestre B, donde se seleccionó aquellos elementos con los cuales se trabajaría para poder analizar esta muestra. Finalmente, se eligieron a 5 alumnos con respecto a sus calificaciones. Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información en la presente investigación fueron el cuestionario y la lista de cotejo, ya que se sustentó en el paradigma cualitativo, por lo tanto se optaron por estas dos técnicas de investigación, tanto la encuesta y la observación, ¿no? Estas técnicas pues nos permitieron observar y determinar elementos que pudieron evidenciar cuáles eran las causas que incidían en el bajo rendimiento académico. La triangulación de la información, pues prácticamente consiste en poder hacer una comparativa de manera que nos permita analizar ambos resultados, ¿no? La información que obtuvimos tanto en el cuestionario como en la lista de cotejo. Esta triangulación nos permitió pues observar e identificar 5 categorías. La primera categoría fue interés, desinterés por estudiar, las actitudes del estudiante, el contexto factor condicionante del rendimiento escolar, el acompañamiento y apoyo familiar y la relación docente-estudiante. Los instrumentos que se aplicaron, ¿no? Incluían un total, ¿no? El primer instrumento incluyó 10 preguntas como tal, ¿no? El cuestionario. La primera pregunta era, ¿qué importancia le das a tu educación media superior? Con la finalidad de conocer qué tan motivados se encuentran o qué tan interesados se encuentran en estudiar este nivel. ¿Cuáles son las asignaturas o materias en las que se presenta una baja calificación? ¿Por qué? Esta pregunta prevalece por el hecho de que pudimos identificar que había alumnos que realmente tenían un bajo desempeño académico, puesto que las notas que tenían en sus boletas de calificaciones pues eran sumamente menores a 6. ¿Qué dificultades tienes para no asistir con regularidad a tus clases? Esta pregunta entra prácticamente en la categoría del contexto, ¿no? Externo, porque debido a que había estudiantes que ya se encuentran trabajando y laborando en un espacio, pues es muy difícil que ellos puedan continuar su educación media superior. ¿Qué estrategias de estudios aplicas para entregar las actividades que solicitan tus profesores? ¿Te sientes obligado en tus estudios? ¿Por qué? ¿Cuál es el nivel de estudios de tus padres y de tus hermanos? ¿Cuáles son las metas o proyectos que tienes al terminar tu educación media superior? ¿Qué actividades realizas después de clases? ¿Qué profesor te agrada más y por qué razón? ¿Y cuál es la relación que tienes con tus padres con respecto a tus estudios? Estas 10 preguntas están relacionadas con las 5 categorías que ya se mencionaron.
La primera, bueno, ya las conclusiones que se obtuvieron fueron que de los 5 estudiantes encuestados, solo uno de ellos considera importante la educación media superior, pero debido a que sus familiares se encuentran en Estados Unidos, al finalizar sus estudios migrará a ese país. En la segunda pregunta, y de acuerdo a la triangulación de la información, se obtuvo la siguiente conclusión. Las asignaturas que mayor desinterés tienen por parte de los estudiantes es matemáticas e inglés, por ser disciplinas que requieren mayor grado de conocimientos conceptuales y procedimentales. En la tercera pregunta nos dicen que el contexto es determinante para que los estudiantes continúen su educación, ya que al existir una gran diferencia económica y familiar, han optado por asistir con poca frecuencia a sus clases. En cuanto a las estrategias que ellos utilizan, pues están determinadas prácticamente por el contexto, ya que consideran que es una limitante muy importante para los estudiantes, porque ya que no presentan interés por cumplir con las actividades solicitadas por sus docentes, además de que no tienen una comunicación buena con los padres. En la pregunta 5, donde nos menciona si se sienten obligados en estudiar, pues se menciona que la educación media superior se enfrenta constantemente al abandono y reprobación, por lo que los estudiantes no tienen interés y son obligados por sus padres. Y actualmente, pues contribuye lo que es el aporte federal o la beca federal que les proporcionan, y entonces pues tienen que permanecer en este nivel. La sexta pregunta, que cuáles son los niveles de estudio de los padres y de los hermanos de estos cinco estudiantes, pues es una variable que es muy importante para que ellos puedan continuar su educación y sobre todo tengan un buen desempeño académico. La pregunta 7, ¿cuáles son las metas que ellos se plantean? Pues todos los estudiantes consideran que las metas o proyectos están orientados a conseguir un empleo y la mayoría no tienen metas. Por lo tanto, podríamos decir que estos alumnos, al concluir la educación media superior, pues se incorporen al mundo laboral o pues decidan continuar estudiando o migrar a otro país. ¿Qué actividades realizas después de clases? Los estudiantes no tienen una cultura de responsabilidad que les permita atender las actividades escolares después de clases. Son estudiantes que prefieren trabajar que estudiar. ¿Qué profesor te agrada más y por qué razón? Esta pregunta prevalece en la investigación, puesto que lo que nos interesa identificar es la relación docente y alumno para identificar cuáles son esas implicaciones en cuanto a comunicación y estrategias que el docente utiliza. El docente es un elemento clave dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y mucho más en la comunicación e intereses que entable con sus estudiantes, pues es así como reconocen las dificultades que aquejan a cada alumno. Y por último, ¿cuál es la relación que hay entre la familia? La familia, ya concluyendo, es que la familia es un apoyo importante para el alumno, ya que puede orientar y guiar a que tengan interés por una educación y sobre todo a sobresalir en sus estudios. Si los padres, se involucran en la educación de sus hijos, podemos lograr que ellos aumenten su desempeño académico. El segundo instrumento era era la lista de cotejo. Dentro de la lista de cotejo se plantearon también 10 ítems para poder observar y mediante eh, checklists pudimos nosotros, pude identificar lo siguiente. Tienen metas claras para concluir su educación media superior. Este es uno de los primeros ítems. El aporte conclusivo es que los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico no tienen metas claras por estudiar su bachillerato, ya que tampoco pues implican un apoyo familiar. En la segunda pregunta que habla sobre las notas académicas de los alumnos, nos dice que los alumnos de bajo rendimiento académico se encuentran en un nivel bajo de conocimientos que se refleja en su desempeño académico. Sobre todo, existe una gran diferencia entre sus calificaciones con aquellos que tienen un alto nivel de desempeño. La tercera pregunta es, muestra disciplina durante la clase. Pues el estudiante con bajo rendimiento se caracteriza por mostrar comportamientos de indisciplina, como hablar en clase, levantarse del puesto, alta frecuencia de sensaciones, conductas hostiles y agresivas,
con otros compañeros. Algo que fue evidente en la muestra que de los 5 alumnos que utilizamos, se detectó que los alumnos presentaban o dificultades porque se distraían demasiado rápido o porque pues no permanecían en su lugar y se aburrían. El siguiente ítem consiste en entregar tareas con poca o nula frecuencia. Bueno, los estudiantes con bajo rendimiento académico no se interesan por cumplir con las tareas y actividades que los docentes solicitan. La quinta pregunta es si asisten con regularidad a clases. La asistencia de los alumnos con bajo rendimiento académico presenta una variable que permite medir su dispersión en conocimientos. Por lo tanto, le es imposible ir a la par con el resto de los alumnos. Debido a que existe un número de alumnos muy extenso, la atención no es la misma y por lo tanto los alumnos presentan problemas de aprendizaje. Entonces, detecté que durante la observación de este ítem, pues la mayoría de los alumnos no, de los seleccionados, pues no asistía por cuestiones de que los papás pues se desinteresaron por obligarlos o al menos no les motivaba el estar en la institución porque pues tenían dificultades en otras asignaturas. Cumple con los materiales solicitados para las actividades prácticas. Bueno, los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico no cumplen con los materiales solicitados por el docente, lo cual contribuye a que el resto de los alumnos no los consideren para realizar actividades en equipo y pierdan la participación y conocimiento de esas actividades. Sobre todo porque estos alumnos, pues, al no acudir constantemente a clases, pues se encontraban desequilibrados en las actividades a realizar. Sus padres asisten a reuniones académicas. Bueno, la intervención del padre de familia en el bajo rendimiento académico puede detonar un alto nivel de desinterés en su proceso de aprendizaje, sobre todo porque los estudiantes requieren a esa edad tener una comunicación efectiva con su tutor. La siguiente pregunta, el siguiente ítem es la relación que establece con el docente y sus compañeros es de respeto y solidaridad. Los alumnos con bajo desempeño presentan dificultades para poder socializar con los demás. Por lo tanto, para el alumno, el docente es un modelo del cual aprenderá a ser persona de bien. Por lo tanto, dentro del rendimiento académico, la comunicación es esencial para que el alumno se sienta motivado e interesado por su desempeño académico. Le desagradan las materias que requieren de lectura y de resolución de problemas matemáticos. Es común observar que el bajo rendimiento académico se dé en asignaturas como matemáticas y español, ya que los estudiantes no se sienten atraídos por estas disciplinas y considera que su proceso previo de aprendizaje pudo haber truncado con experiencias que no favorecieron su interés por esas asignaturas. Su participación en la clase es efectiva, oportuna y acorde a los temas analizados. Bueno, el docente, debido a que hay ausencia por estos alumnos, no puede lograr nivelar su bajo rendimiento académico y su participación en clases no cumple con el tema analizado. Esta lista de cotejo con esos ítems nos permitió triangular la información con el instrumento de cuestionario. Considerando las 5 categorías, llegamos a los siguientes análisis con aportes conclusivos. En la primera categoría, que es interés y desinterés por estudiar, tenemos aporte conclusivo. La manera como se comportan y actúan los estudiantes influyen positivamente o negativamente en el aprendizaje del mismo. Se requiere partir de la motivación personal del alumno para reconocer el por qué muestran bajo rendimiento académico, sobre todo porque el interés y desinterés motiva a que el alumno se sienta partícipe en su propio proceso de aprendizaje. En la segunda categoría, que consta a las actitudes del estudiante, tenemos el siguiente aporte conclusivo. Los alumnos tienen un mayor rendimiento cuando son partícipes de su propio proceso de aprendizaje, por lo tanto se debe implicar una actitud positiva hacia su desempeño académico. Los alumnos con bajo rendimiento, pues prácticamente requieren de que pues se les incorpore a su proceso, ¿no? Reconocer sobre todo cuáles son esas dificultades y así posteriormente
formular buenas estrategias para que puedan implicarse en su desempeño. El contexto es otra categoría que se contempló dentro de esta investigación, puesto que el contexto influye a muy altas escalas, puesto que determina que el estudiante continúe con sus estudios, sobre todo en el rendimiento académico. Eh, Observé que hay estudiantes que ya laboran a temprana edad y que también hay alumnos que se quedan al cuidado de los hermanos porque existe un contexto en el que la familia pues le atribuye ya responsabilidades porque los padres tienen que ir a laborar. La siguiente categoría es acompañamiento y apoyo familiar. Aquí la familia pues es prácticamente muy crucial para que los alumnos muestren compromiso y respeto por su desempeño académico. Sobre todo en este contexto en el que los alumnos se encontraban, es que había alumnos que preferían no asistir a clases y quedarse a ayudar en casa o ayudar en el negocio familiar, situación que pues afecta prácticamente en su desempeño académico. Y por último, la relación docente-estudiante. El aporte conclusivo para esta categoría es que el docente es un factor fundamental del desempeño académico, ya que influye en la motivación del estudiante hacia su proceso de aprendizaje, conocimientos y expectativas, sobre todo porque el docente debe establecer estrategias asertivas de comunicación, reconocer cuáles son las necesidades que tiene en su propia aula, ¿no? Y de las observaciones que pude detectar es que hay alumnos que tienen bajo desempeño académico porque carecieron de un seguimiento anterior en sus disciplinas. El capítulo 4 incluye lo que son las conclusiones. En las conclusiones, pues vamos a retomar prácticamente las preguntas de investigación para poder definir si se cumplieron o no los objetivos específicos y el objetivo general. La investigación, pues tenía como finalidad demostrar qué acontece en el momento actual sobre el bajo rendimiento académico y qué implicaciones tiene en la motivación. Sobre todo, se indagó en cómo recae este tema en los estudiantes de media superior que cursan el segundo semestre. En nuestro campo de análisis, recordemos que fueron los alumnos de Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas, que son alumnos que egresaron de educación secundaria y que fueron considerados como estudiantes pandemia, que posteriormente se incorporaron a las aulas después de haber estado en resguardo por la pandemia de COVID-19. Se plantearon, en las conclusiones, vamos a definir si se dieron respuesta a la pregunta 1 y 2. La primera pregunta era, ¿cuáles son las causas que incidieron en el bajo rendimiento de los alumnos del segundo semestre Grupo B del Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas? Bueno, la categoría que presentó mayor interpretación por parte de los estudiantes recayó en el contexto, ya que como la herencia cultural de sus padres le dota, tiene mucha relación con el contexto social, familiar y económico que enfrentan día a día, pues son determinantes para decidir si trabajar o estudiar o quedarse al cuidado de su familia, existiendo ausencia a sus clases y por lo tanto un bajo rendimiento académico. Por lo tanto, la influencia del contexto es sumamente importante para el alumno porque es lo que va a determinar si continúa sus estudios y sobre todo si mejora su rendimiento académico. Dando respuesta a la pregunta 2 con respecto al análisis conclusivo, pues tenemos la pregunta 2 que dice, ¿qué importancia tiene la motivación para resarcir el bajo rendimiento académico de los alumnos del segundo semestre B del Bachillerato General José Antonio Jiménez de las Cuevas? La primera categoría que tiene relación con esta pregunta es la del interés y desinterés por estudiar, ya que contribuyó a la motivación personal que el estudiante tiene con respecto a su educación media superior. Se destacó la manera en cómo se comportan y actúan los estudiantes y cómo influye positivamente o negativamente este aprendizaje. Fue necesario partir de la motivación personal del alumno para reconocer el por qué muestra bajo rendimiento académico.
En cuanto a lo que se logró dentro de la investigación, se descubrió la relación que existe entre la motivación y el rendimiento académico, sobre todo en nuestra muestra y en nuestra población. Por lo tanto, se logró recabar datos que permiten relacionar la motivación, el interés, el contexto, la familia y la relación docente y alumno como las principales causas que inciden en el bajo rendimiento académico de los alumnos en este plantel educativo. Estos, se finaliza esta parte con las recomendaciones. El docente identificó los intereses que aquejan a los alumnos y sobre todo conoció sus expectativas con respecto a qué los motiva para continuar sus estudios de media superior. Con respecto a las actitudes del alumno, el docente propició escenarios que permitieron autorregular el aprendizaje. Se fomentó una participación colectiva, una responsabilidad entre pares y también se motivó a que los alumnos realizaran preguntas y aportes a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. También se contribuyó a que existiera una comunicación, ¿no? A reconocer cuál era la comunicación entre los padres, ya que el contexto, como retomando la parte conclusiva, pues es un elemento sumamente importante para poder determinar la continuidad de los estudios y sobre todo el rendimiento académico. Estas son las referencias que se utilizaron en esta investigación.